tardes, mi nombre es Carlos Gaona, estudiante de la materia de Instituciones Económicas. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Regardo. Le extiendo un cordial saludo de la Universidad Católica del Ecuador y un agradecimiento por su participación en esta cápsula jurídica, la cual tiene como tema central los costos de transacción y reglas de acceso en el sistema de justicia. Antes de realizar la entrevista, realizaré la presentación del doctor que nos acompaña el día de hoy. El doctor Mario Regardio es socio del estudio jurídico Payet, Reid, Caubo y Pérez, especializado en arbitraje comercial y procesos judiciales. El doctor Mario es uno de los expertos más destacados en arbitraje y cuenta con amplia experiencia como árbitro en diversos tribunales y en la Cámara de Comercio de Lima, en materias vinculadas a concesión, infraestructura, asociaciones público-privadas, contratos comerciales, entre otros. Adicionalmente, ha sido miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de proponer reformas al Código Procesal Civil. Ha sido vocal del Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol y miembro de las subcomisiones de Control Interno y Reforma Legal de la Comisión de Ejecución de, del Proyecto Nacional de Perú. Le reitero mis agradecimientos y comenzamos con las preguntas. ¿Cuáles serían las Mucho gusto. reglas? Gracias, doctor. ¿Cuáles serían las reglas de acceso y costos de transacción que garantizan un adecuado desenvolvimiento y productividad al sistema de justicia? A ver, si queremos ver esto de la perspectiva de los costos de transacción, creo que es importante recordar lo que Thomas Kutter y Robert Ulland señalan en relación a cómo debe diseñarse un sistema procesal a partir de la perspectiva del análisis económico del derecho. Ellos dicen que las normas procesales en general, procesales, procedimentales, arbitrales, todas las normas que regulan, en realidad cualquier institución, deben tener como finalidad minimizar los costos sociales de ese proceso. Proceso, procedimiento, arbitraje, no importa bien exactamente en qué foro estamos hablando en términos generales. ¿Y qué constituyen los costos sociales del proceso? Son en realidad dos factores. Los costos de error judicial o costo-error del juzgador, que implica cuáles son los costos para la sociedad de que quien resuelve un conflicto se equivoque al fallar. Y esto es mucho más fuerte este efecto es mucho más fuerte cuando estamos hablando de un país donde existe jurisprudencia vinculante. El otro concepto son los costos administrativos del proceso. Y ellos dicen costos administrativos, en realidad todos los costos en los que las partes tienen que incurrir para resolver el conflicto. Estamos hablando de abogados, tasas judiciales, tasas administrativas, honorario de los árbitros, peritos, incluso creo que aquí entra también el costo de oportunidad, si el proceso dura mucho, en fin, todo lo que cuesta en términos de recursos materiales, humano, de tiempo, resolver el conflicto. Por lo tanto, en principio, el primer análisis que debemos hacer cuando nosotros estamos diseñando alguna norma procesal es pasarlo por este test, ¿no? Y ver si se minimizan esos costos. Si ya queremos nosotros hablar, por ejemplo, de situaciones concretas, específicas, porque podríamos quedarnos, digamos, analizando por horas esta situación. La digitalización de los procesos judiciales, por poner un ejemplo, lo cual, el proceso de digitalización que además se ha implementado o incrementado eventualmente en los países que ya lo tenían, creo que este es uno de los efectos positivos de la pandemia, en medio de, digamos, de todas las tragedias que esto ha significado en términos de muerte y enfermedad. Se ha generado un incentivo muy fuerte para que los procesos judiciales se vean, por ejemplo, ahora en modo digital. Y hablamos desde la presentación de los escritos en general hasta la realización de las audiencias. Esto baja sustancialmente los costos administrativos del proceso, vistos como una especie de los costos de transacción en términos generales, ¿no? La gente ya no se tiene que movilizar hasta la sede de un juzgado o de una corte, y eso normalmente, que suele estar en zonas céntricas, se puede implicar en horas puntas una gran cantidad de tiempo, y el tema de que se realicen también las audiencias de modo virtual significan un gran ahorro, sobre todo si estamos tomando en cuenta que antes los peritos, los testigos o las mismas partes no podían viajar o tenían que regresar
para estar físicamente en la audiencia. El hecho de poder seguir una audiencia incluso desde la casa de uno ha reducido sustancialmente los costos de transacción en un proceso. Muchas gracias, doctor. Segunda pregunta sería, ¿el sistema oral ha disminuido los costos de transacción en el sistema de justicia? ¿Sería prudente o un retroceso el volver a un sistema escrito y más ritualista? Sin duda alguna, los costos, el proceso oral ha reducido mucho también los costos administrativos del proceso, y no hablo solamente en términos de papel. Ojo, que se puede minimizar mucho el papel diciendo que las hojas de papel no valen mucho, pero pensemos en términos macro, ¿no? Es decir, la cantidad de papel que compra y que consume diariamente un poder judicial son gigantescas. Pero ahí eliminemos incluso el papel, ahí no estoy diciendo que sea algo menor, de verdad que nos quedaríamos sorprendidos de cuánto se dedica el presupuesto sobre este papel. Sigue siendo esto algo, digamos, no sé si menor, pero no es la única ventaja. En realidad, esta gran ventaja del proceso oral es la rapidez, es el tiempo, es el evitar eventualmente alegatos repetitivos o reiterativos y concentrarnos en lo específico del caso, en lo principal del caso, y la rapidez que puede tener un proceso oral es sin duda el gran beneficio de los procesos judiciales que están optando por ese tipo de métodos, ¿no? Sin duda, retroceder al papel va a incrementar los costos del proceso en todo sentido. Gracias, doctor. La tercera sería, ¿impulsar la resolución de conflictos por medios alternativos como el arbitraje o mediación es una solución eficiente para disminuir la carga procesal? Sin duda alguna. De hecho, hace muy pocos días, Francisco González Cosío, un jurista que además se desempeña también como árbitro, pero que tiene una formación de análisis económico de derecho, escribió un artículo en la revista del Club Español de Arbitraje, esto ha sido publicado hace poco, en el cual él se dedica a estudiar el efecto económico de estos métodos alternativos de solución de conflictos y muestra cómo es que significan sin duda una reducción de los costos sociales del proceso en todo sentido. Entonces, sin duda, es importante, primero, es importante que las partes puedan evitar iniciar un proceso judicial o un arbitraje y poder solucionar esto sin duda mediante mediación o mediante conciliación. Esto es indispensable. Y si de repente no llegan a solucionar el conflicto, digamos, vía la negociación, eventualmente el arbitraje puede ser también, sin duda alguna, un método que permita una solución al conflicto mucho más técnica, más especializada, más rápida que un proceso judicial, y al ser flexible el arbitraje se acomoda mucho más a la naturaleza del conflicto y por lo tanto ayuda sin duda a reducir los costos del proceso en todo sentido, los términos que Cutter y Ulen han dicho y que les recordaba al inicio. Sin duda alguna es importante promover estos métodos alternativos de solución de conflictos. Gracias, doctor. Y la cuarta pregunta sería, ¿se ha visto que la ciudadanía opta más por la litigiosidad que por métodos alternativos de resolución de conflictos? ¿Cómo se puede reducir esta tendencia social? Ya, yo tengo una teoría al respecto. Incluso he escrito un artículo junto a Fernando Liendo, que también es un académico que está haciendo, digamos, trabajo de investigación ya hace muchos años en España. Con Liendo lo que vimos es lo siguiente. Los países que tienen mucho grado de litigiosidad posiblemente puedan compartir determinados factores. En países como Latinoamérica, aquellos países con alto grado de conflictividad pueden eventualmente tener dos situaciones. Uno, corrupción. Y dos, falta de precedentes vinculantes. ¿Cuál es la importancia de ello?
Y con esto voy a retroceder un poco a los incentivos que tienen las partes para iniciar un proceso judicial o un arbitraje. Las partes negocian y transan y evitan el conflicto, evitan que esto acabe en un conflicto judicial cuando usualmente ambas coinciden en su visión de cuál va a ser la probabilidad de éxito en el proceso judicial. Es decir, si la parte A cree que tiene 30% de probabilidad de ganar y la parte B estima que tiene 70% de probabilidad de ganar, es decir, 30% de perder, si te das cuenta están estimando ambas el mismo resultado. Por lo tanto, cuando ocurre eso, se crean las condiciones para que las partes transen. Cuando las partes suelen no transar e irse al proceso judicial, cuando las partes tienen ambas un falso optimismo, o por lo menos una tiene un falso optimismo. Cuando ambas partes creen que van a ganar el caso, entonces, ¿por qué van a transar? Si su abogado les ha dicho que van a ganar el caso. Entonces, el falso optimismo es el detonante del problema. ¿Qué genera el falso optimismo? El falso optimismo, y para eso estoy reduciendo esto a países que tienen estructuras similares a países como Perú, Latinoamérica. Uno, mucha corrupción. Por lo tanto, el abogado le suele decir a su cliente que a través de un mecanismo de corrupción va a ganar el caso, así no tenga razón. Entonces, cuando los dos abogados le dicen eso a sus clientes, entonces tenemos dos clientes confiados en que van a ganar el caso. Entonces, ¿para qué van a transar? Si creen que van a ganar, si que su abogado les ha dicho que va a ganar. Podemos tener abogados inescrupulosos o con falta de honestidad que con tal de tomar el caso y cobrar el honorario, le dicen al cliente, no, yo te gano el caso. Cuando lo correcto y lo honesto sería que le digan al cliente, en realidad tienes pocas probabilidades de ganar el caso, vas a perder, transan. Cuando el abogado actúa de ese modo, entonces se alinea la probabilidad de éxito y por tanto se generan las condiciones que las partes transen. Cuando el abogado, ya sea por corrupción o por deshonestidad del mismo abogado, con tal de tomar el caso, le dice a su cliente que lo puede ganar, tenemos dos partes optimistas, por lo tanto, una va a querer que le paguen todo y la otra va a querer no pagar nada. Ahí no hay espacio para transar, tienen que acercarse para transar. Una, que sepa que hay, por ejemplo, 50 probabilidades de éxito. Si ambas partes considerasen que hay 50% de probabilidad de éxito y lo que estuviese en discusión sea 100, por decirlo, entonces ambas partes van a decir, ok, el acreedor va a decir, estoy dispuesto a transar en algo alrededor del 50, mientras el demandado va a decir, existe 50% de probabilidad que pierda. Bueno, mejor prefiero pagar 50 una vez. O sea, de repente no transan en 50, de repente transan en 60, 70, 40, 45, eso ya son temas menores, eso ya depende de la capacidad de negociación. Lo importante es que ambas estimen la misma probabilidad de resultado. Eso acerca a las partes. Entonces, uno, cuando tenemos corrupción, se incrementa el excesivo optimismo de las partes y por lo tanto se reduce la probabilidad de acuerdos. Y el otro factor viene a ser la jurisprudencia vinculante. Cuando tenemos países en los cuales el Poder Judicial se alinea en sus decisiones desde arriba para abajo, como por ejemplo puede pasar en algunos países el common law, entonces los abogados ya saben cómo va a acabar el caso. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, a ver, es verdad que existe la ley, lo primero que se aplica, pero cuando además la jurisprudencia vinculante te va diciendo de la Corte Suprema cómo se interpreta la ley y cómo se aplica la ley al caso concreto, se vuelve más previsible el resultado del proceso. Es decir, las partes, nuevamente, los abogados, mejor dicho, van a dar a las partes una mejor estimación de la probabilidad de éxito. Cuando cada juez, por ejemplo en Perú, si bien existe en Perú, en lo que es el proceso civil, la jurisprudencia vinculante, solo existen 10 plenos casatorios, 10. Nuestro Código Civil tiene más de 2.000 artículos, de los cuales solo existen 10 plenos casatorios estableciendo jurisprudencia vinculante. Más o menos, si quiero simplificar, diría, de los 2.000 artículos, tenemos todavía absoluta, prácticamente discrecionalidad, en tanto no vaya contra el texto expreso de la norma, los jueces tienen la posibilidad de que los otros 1.990 artículos del Código Civil opinen como quieran y fallen como quieran. Esto
Lo que genera es que entonces no se sepa cómo va a fallar un juez. Esto nuevamente no le da al abogado la herramienta para poder decirle a su cliente cuál debería ser el resultado del proceso. Pero cuando estos dos factores fallan, ya sea por corrupción o por la ausencia de precedentes vinculantes o por ambos, peor aún, entonces no hay mayores herramientas de juicio para poder decirle al cliente cómo va a ser el resultado del proceso, ¿no? Porque decirle al cliente que porque la doctrina española o italiana resuelva tal cosa, no nos interesa qué dicen los jueces, cómo fallan los jueces. En resumen, las partes no suelen transar y suelen ser más litigiosas y suelen ir al Poder Judicial en vez de conversar, negociar y transar cuando tenemos un falso optimismo generado por corrupción, por la ausencia de precedentes vinculantes o por la combinación de ambos factores. Muchas gracias, doctor, muy interesante. Y la quinta y última pregunta sería, en materia de métodos alternativos de resolución de conflictos, las desventajas más notorias son la falta de cooperación. ¿Esta causa puede ser solucionada para reducir la carga procesal o depende únicamente del conflicto de las partes? A ver, esta falta va a depender de los factores, digamos. El principal factor sería el que te he descrito en términos institucionales, como causas institucionales, serían las que te he descrito hace un rato, ¿no? El falso optimismo generado por corrupción y ausencia de precedentes vinculantes o la combinación de ambos. Pero hay también otros factores, ¿no? Institucionalmente, lo que te he mencionado hace un rato. Podrán haber algunas situaciones concretas, particulares, y no por eso excepcionales, es decir, que hay que estar atentos a cada caso concreto. Un tipo de costo de transacción es también el costo de transacción generado por las situaciones particulares, emocionales, ¿no? Entonces, si tenemos una parte que está completamente cargada de negatividad, de ira, de sensación de venganza, o en fin, o que se siente ultrajada y no puede eventualmente tener una cabeza fría y evaluar la probabilidad de éxito para decidir que tal vez sea mejor transar o incluso no demandar o no denunciar, ese es un costo de transacción que además es muy difícil de manejar, porque ya depende de cada persona. Entonces ya ahí dependerá mucho de la habilidad psicológica o las habilidades psicológicas que pueda tener no solo el abogado, sino eventualmente el mediador, el conciliador o el mismo juez al tratar de acercar a las partes o los mismos árbitros, si es que tienen la posibilidad de acercar a las partes. Cuando estamos en estos costos de transacción psicológicos, por llamarlo de algún modo, la situación se pone mucho más difícil, ¿no? Pero ¿de qué modo se pueden manejar estos costos de transacción psicológicos desde un punto de vista de una política jurisdiccional? Justamente a través de incentivos institucionales, como serían tratar de reducir la corrupción para que la parte, por más ira que tenga, en un momento de reflexión, piense cuando su abogado le diga vas a perder el caso, o tienes una baja probabilidad de perder el caso, o la jurisprudencia está diciendo que vas a perder, y entonces la persona en algún momento de calma y reflexión diga, bueno, no tiene mucho sentido entonces que yo siga con esto porque voy a terminar perdiendo. Entonces, hay que saber manejar por un lado, los costos de transacción psicológicos, que ya depende de cada caso particular y concreto, cómo, y eso ya depende del Estado, manejar los incentivos institucionales. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ha sido muy enriquecedora para todos. Carlos, muchísimas gracias y estoy a tu disposición y mucha suerte en el trabajo. Muchas gracias, doctor.